Bien, bienvenidos. Qué gusto verles. Gracias por estar acá. Le deseamos una muy linda noche a todos. Empezamos hoy con esta nueva reunión para conversar sobre geopolítica, sobre diplomacia y de una manera específica tratar de entender qué es lo que se conoce como realpolitik, que es la operatividad práctica del concepto de la teoría de las relaciones internacionales, conocido como realismo clásico. Esta iniciativa original es de la licenciada estudiante Lara López Ávila, de Relaciones Internacionales, que tuvo esta fabulosa idea de crear un foro de reuniones voluntario para tocar temas de actualidad y fortalecer nuestro conocimiento sobre las relaciones internacionales. Así que bienvenidos. ¿Cómo se siente hoy? Regáleme un muy bien, muy alegre o un no muy triste, por favor. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Muy Muy bien, bien, licenciado. muchas gracias. Muy bien. Bien. Súper, muy bien. Muchas gracias. Bienvenidos. Hoy vamos a poder conversar un poco más que la reunión anterior. La reunión anterior teníamos una cantidad de información muy completa, muy intensa. Y para comprender de mejor manera lo que vamos a conversar el día de hoy, le queremos recomendar que ya en nuestras páginas en Facebook y en YouTube, Francisco Andrade Nevendal, puede usted encontrar la clase anterior, denominada Geopolítica y Diplomacia, parte 2. Está muy interesante, el contenido es muy interesante y si usted tiene un tiempo para ver el video, la grabación, entonces se lo recomendamos como un complemento a lo que vamos a conversar el día de hoy. Así que, de nuevo, ¿qué es la geopolítica? Como un fundamento de lo que vamos a conversar. La geopolítica es el estudio del poder en relación con el espacio, el poder en el planeta Tierra. Explica cómo y por qué los estados, que son los sujetos principales del derecho internacional, y otros actores, que pueden ser corporaciones comerciales, alimentarias, pueden ser corporaciones tecnológicas, corporaciones financieras e incluso, muy importantes, con mucho poder, corporaciones como los cárteles del narcotráfico y el narcoterrorismo. Luchan por controlar sus territorios, los recursos disponibles y sus rutas estratégicas, que incluso el narcoterrorismo es un actor de principal poder y relevancia que actúa de manera dinámica por controlar sus propias rutas estratégicas para lograr sus objetivos, que son diversos. Y hoy mismo nos vamos a dar cuenta cómo la existencia de estos cárteles poderosos del narcoterrorismo han activado en la política exterior de las grandes potencias como Estados Unidos conceptos jurídicos nuevos y procedimientos jurídicos nuevos que aplican, que buscan ser efectivos a través de una política pragmática conocida como Realpolitik. Así que bienvenidos. Vamos a empezar conociendo tres de las teorías más importantes de las relaciones internacionales, de tantas que hay. Estas teorías son conocidas como la teoría realista, la teoría corporativista
y la teoría estructuralista. De la primera, la teoría realista, describe el escenario mundial como un sistema anárquico. Anárquico, recuerden, no es una mala palabra. La conocemos como una palabra que representa algo no deseable. Anárquico quiere decir que no hay un poder, no hay una autoridad superior, donde los estados en el escenario mundial, como actores racionales, supuestamente inteligentes y soberanos, quiere decir que deciden qué hacer, compiten en el mundo por tener poder y por proteger su seguridad nacional. Los estados buscan acumular poder militar y poder económico. De alguna manera, la teoría realista está vinculada con valores cristianos de trabajar para producir, trabajar para crear, trabajar para construir, trabajar para curar. Es bien sabido que para muchas personas hemos, de alguna manera, estado en el juego ideológico donde se hace creer que la creación de riqueza es mala, que las personas que tienen riqueza son malas. Sin embargo, la maldad no es un valor vinculado por fuerza con la riqueza. Hay países que tienen gran riqueza y que producen grande bienestar para sus habitantes. Vámonos a Noruega, vámonos a Escandinavia. El estado con el ejército más grande y más avanzado se define como el estado más poderoso. La teoría realista se basa en el poder. Recuerde que poder que no construye no es poder, es vanidad. El poder es puede. Hay personas que tienen poder, pero lo acumulan, lo guardan, lo esconden. Y por lo tanto ese poder no crea, no construye, no cura. Y entonces ese poder se vuelve vano. El español es poderoso. Poder quiere decir que puede hacer. Bien, este es un enfoque. Está la teoría corporativista. El mundo es un sistema en el que además de los estados, propone esta teoría, participan otros actores, como las grandes corporaciones tecnológicas, Microsoft, Nvidia y tantas otras. Corporaciones financieras como BlackRock, Bloomberg, corporaciones alimentarias, corporaciones científicas, organismos internacionales y otros que hoy día se puede creer, considerar y entender que incluyen también a los cárteles del narcotráfico, porque influyen en la formulación de políticas globales. El corporativismo es una ideología y un sistema político de representación de intereses, como puede ser los BRICS, como puede ser tantas otras agrupaciones de países que se asocian para generar políticas globales. La Unión Europea, un conjunto de gobiernos de izquierda socialista que buscan implementar en el mundo, junto con los organismos internacionales, los gobiernos globalistas. La teoría estructuralista, ahora podemos conversar. Ahora vamos a proponerle que nos comente qué piensa y qué quiere que revisemos. La teoría estructuralista es otra forma de ver el mundo.
donde se ve el mundo, se lo voy a poner de manera metafórica, pero es una forma bastante interesante de comprenderla, como que el mundo es un pulpo, donde el pulpo son los países poderosos. Esta teoría depende, es muy relacionada con el realismo crítico, con el realismo de la dialéctica de la historia, la concepción socialista, que no estoy diciendo que sea mala ni buena. Recuerde que la palabra socialismo es un adjetivo, no es depende del corazoncito de cada persona. Hay tantas opiniones como personas opinando. Y lo que hacemos en este ejercicio como internacionalistas es explicar qué está pasando. No vamos a decir este es el bueno, este es el malo. El internacionalista ofrece escenarios, hace descripciones, no las juzga por fuerza. En su mente y su corazón tiene su propia opinión, pero como internacionalistas ofrecemos escenarios. Postula la teoría estructuralista que los países del tercer mundo con pocos recursos dependen del primer mundo, lo cual evidentemente es cierto. Como resultado de una estructura de poder desigual y asimétrica con respecto a los países más poderosos, hay mucho que hablar acá. Que si el colonialismo tiene la culpa, que si el capitalismo tiene la culpa, que el país pobre es pobre porque el país rico no le ayuda. Y esta teoría propone que los estados poderosos se aprovechan de los recursos naturales de los estados menos desarrollados. Es cuestión de opiniones, porque podemos pensar que es una ventaja, es una fortuna que los países menos desarrollados tengan muchos recursos. Ecuador es uno de los países más pobres del planeta, empobrecido por los últimos gobiernos, los últimos 20 años, con políticas populistas. No lo digo yo, lo dicen los números. Y sin embargo es un país rico en gas natural y en tierras raras. Entonces, ¿qué hacen los países poderosos? Compran los recursos de los países no desarrollados. Y es muy común que algunas personas digan, no, lo que vale es la realista, no es la corporativista, no es la... No, las tres son reales, las tres existen, son enfoques. En el mundo están activas las formas de interrelación geopolítica, geoestratégica, donde está vigente la teoría realista, donde al mismo tiempo la teoría corporativista también es real. También hay corporaciones manejando, negociando, participando en la relación de su poder y su interés. Y la teoría estructuralista también es real, también está ocurriendo. Son tres formas de describir las distintas enfoques de las teorías de las relaciones internacionales. Perfecto, bienvenido. Andrea, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias, buenas noches, licenciado, gracias. Pues, pues solo comentar que lo que usted nos dijo en clase sobre el nuevo cambio que había en el mundo, que recientemente ayer o anteayer ganaron las elecciones en Bolivia la derecha. Entonces estamos Y muy en contentos. Japón, y en Japón ganó las elecciones como primera ministra, una representante del Partido Conservador, conocido también como la derecha. Y a veces los conceptos de derecha e izquierda eh, generan juicios de valor cuando lo ideal es poder verlos con claridad y entender realmente qué son. Y para eso estamos reunidos, ¿cierto? Muchas gracias, Andrea, bienvenida. Muy bien.
Bienvenido, Marlon, Josué. Muchas gracias, licenciado. Sí, solo para, yo he escuchado últimamente de que ya estas ideologías izquierda-derecha ya fueron como que olvidadas, hechas a un lado. Ahora es globalismo con nacionalismo y soberanismo, ¿verdad? Es lo que estamos viendo hoy en día. Correcto, Como usted correcto. mencionaba, en Japón, se puede decir derecha, es clave para esa asociación con Trump, porque no olvidemos que Trump es soberanista y está ahorita en una lucha de poderes contra los globalistas hoy en día. Entonces, es muy Correcto. clave también en la recuperación del poder en Sudamérica y creo que por ese lado se va mucho, es muy resaltante Bolivia. ¿Y por qué Bolivia? Porque Bolivia es uno de los países con más litio en el mundo. ¿Y eso para qué Sí. sirve? Para las nuevas tecnologías y es muy seguido por Rusia y por China también. Entonces, al tomar el control de eso, pues ya toma un gran avance en el poder de Sudamérica. Qué interesante, gracias por su comentario. Claro que sí. Y recuerde, Groenlandia es la reserva más grande del planeta de tierras raras. Y los fenómenos que están ocurriendo, Marlon, Josué, el concepto de globalismo está íntimamente vinculado con la izquierda. Y el concepto de nacionalismo está íntimamente vinculado con el concepto conservador en la guerra del orden mundial de los valores. Y el globalismo está vinculado con el concepto liberal, que está vinculado con el realismo crítico. Entonces, realismo crítico, socialismo, progresismo, liberalismo, y van a perdonar, pero esto es un ejercicio académico, comunismo, se vinculan con la izquierda. El conservadurismo de los valores, el nacionalismo, el antiglobalismo. Ahora decirte antiglobalista también puede sonar a un insulto, pero es simplemente una posición antagónica a los organismos internacionales. Ay, pero si los organismos internacionales son maravillosos porque generan paz y cooperación. No, ya no. Los organismos internacionales son un órgano preparado desde 1990 por el Foro de Sao Paulo para ser el vehículo de los valores de equidad y cambio climático transformados en valores LGBTQ, donde las Naciones Unidas tienen la autoridad de promover en las asambleas nacionales y los congresos legislativos políticas de identidad de género para convertirlas en ley. No digo que esto sea bueno, no digo que sea malo, digo que es real. Y entonces los antiglobalistas, las derechas, los conservadores, los nacionalistas están en contra de las Naciones Unidas porque sus valores tienden más a ser al estilo cristiano, un hombre, una mujer, una familia, que el estilo identidad sexual, donde los niños tienen por derecho, según, óigame, por favor, el último informe de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, usted lo puede comprobar, presidido por Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile por el Partido Socialista, nombrada por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Guterres, que también es el presidente de la Internacional Socialista, establece el informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos del 2024 los siguientes dos principios fundamentales. Uno, la propiedad privada viola los derechos humanos. La propiedad privada es contraria a los derechos humanos.
Por lo tanto, debe ser abolida. Mire qué interesante. Por eso en los estados santuario de los Estados Unidos, como California y otros, el robo hasta menos de $1,000 ya no es un delito, lo cual significa desde cualquier punto de vista jurídico la abolición de la propiedad privada hasta un monto de $1,000. Por eso las tiendas están saliendo de esos estados, lo cual usted puede comprobar en redes en cualquier momento. Segundo elemento del informe de Naciones Unidas. Esto es un comentario serio y responsable. El sexo es un derecho, por supuesto. Esto dice el informe de Naciones Unidas. Por lo tanto, los niños tienen derecho al sexo. Por lo tanto, debe abolirse el delito de la pedofilia. Mire qué interesante. Documentos publicados por la Organización de las Naciones Unidas que van de la mano con las políticas socialistas, progresistas, liberales de los partidos de izquierda. Y ese es el fundamento de la guerra que está puesta por el orden mundial de los valores, que es la que justifica desde la opinión del gobierno de los Estados Unidos la implementación de políticas pragmáticas que buscan aumentar su poder económico y militar para tener éxito en la lucha por el orden mundial de los valores. Interesante, ¿cierto? Adelante, Marlon. Tiene su mano levantada. Tenemos un minuto todavía. Bienvenido. Gracias, licenciado. Sí, viera que ahí es donde se entra en confusión y tal vez usted lo puede explicar mejor. Si estos grupos que se perciben como socialistas, globalistas, aceptan la identidad de género, el feminismo y todas esas ideologías, ¿por qué cuando vemos el socialismo de Rusia, China, algunos países de África, prohíben incluso la manifestación o, Súper. Aquí o va la del respuesta. LGBT? Es oportunísima su pregunta. Recordemos lo siguiente. Rusia no es socialista. Rusia es capitalista. Desde noviembre de 1991, donde por la doctrina Sinatra, el canciller Edvard Shevardnadze, desde un búnker con el presidente de Rusia, Mikhail Gorbachev, emitieron un lineamiento destruyendo el Pacto de Varsovia de 1955 y liberando todos los Estados miembros de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, desapareciendo la URSS. Rusia la conocemos como un país comunista. Esto es un estigma que les quedó. Lo que tiene es un gobierno autoritario vertical, pero son capitalistas. Un capitalismo a medias, ¿cierto, Marlon, Josué? ¿Por qué? Porque no es un capitalismo puro, es un grupo de oligarquías que no compiten libremente. No estoy criticando a Rusia, estoy criticando o describiendo su sistema de gobierno. Y China es el capitalismo más puro que hay. Ellos se llaman Partido Comunista Chino, pero se le llama socialismo al estilo chino. ¿Qué le parece? Yo no le puse el nombre, se lo puso el Comité del Partido Comunista de la República Popular China. El socialismo al estilo chino es el capitalismo más puro del mundo, es el menos regulado, es el más libre,
China es eminentemente capitalista. Lo que no hay son elecciones, no hay democracia. Es una autoridad vertical en una economía capitalista a la que nos acostumbramos a llamar comunista. Por eso es que el socialismo del siglo XXI, los países socialistas de América continental, no tienen nada que ver con la eficiencia gubernamental de Rusia y China, donde no hay violencia, donde no hay violencia, donde hay desarrollo, donde hay inversión en infraestructura de manera impresionante. Lo único es que los noticieros mainstream han hecho un gran esfuerzo por mantenernos lejos de ver la realidad, lo cual ahora a través de la conectividad digital como YouTube tenemos a primera mano. Gracias por eso, bienvenidos. ¿Vamos bien por ahora? Regáleme un sí muy alegre o un no muy triste, por favor. Sí, Sí, licenciado. Sí, licenciado. Súper, súper bienvenidos. sí. Muy bien. Vamos entonces a continuar con nuestro contexto de hoy. Si usted no tuviese todavía, no formase parte de nuestro grupo, le invitamos a que con su teléfono active el QR y lo ponga en su pantalla para que de manera automática pueda usted formar parte de este grupo y revisar, recibir la información de cuándo es nuestra próxima reunión. Bienvenidos. Ahora vamos a hablar de qué es el realismo clásico y qué es la realpolitik. En un momento vamos a conocer cuáles son las novedades recientes de la implementación de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina. Muy bien. El realismo clásico va de la mano con la teoría realista. Es la teoría de las relaciones internacionales que ve el sistema internacional como anárquico. ¿Qué significa? No hay un gobierno central del planeta Tierra y no hay un gobierno global como la Organización de las Naciones Unidas aspiraba a ser un gobierno globalista apoyado por los gobiernos socialistas de la Unión Europea, que se está desmoronando. Esto no nos alegra, pero es un hecho que las economías europeas tienen un crecimiento negativo y que están en una quiebra financiera absoluta y en una ingobernabilidad total. En el realismo clásico, los estados son los actores principales y actúan principalmente según su interés nacional. Para Estados Unidos, el interés nacional es evitar el fentanilo, es detener el narcoterrorismo y es aumentar su poder económico, aumentar sus procesos de creación de riqueza. Los estados en realismo clásico actúan de manera racional para sobrevivir y fortalecerse. Por lo tanto, la moralidad está subordinada al interés nacional. Óiganme, se los ruego. Eso no quiere decir que sean inmorales. Las relaciones internacionales pueden ser morales o no morales dependiendo de la manera en que se implementen. El interés nacional es una cosa y la moral es otra. La forma en que el interés nacional se perciba, el comportamiento que se utilice es el que es sujeto de evaluación moral. Pero no en automático el interés nacional es inmoral. Tenemos que aclarar nuestra mente porque si no nos mantenemos en un lastre
de paradigmas, de rencores, de juicios que no nos permiten ver con claridad. Y la guerra es inherente en el realismo clásico al sistema internacional. Es una forma de actuar en el mundo. La realpolitik es la implementación del realismo clásico, es el enfoque práctico y pragmático de la política internacional y la política nacional. Se enfoca en el poder, en la seguridad nacional y en los intereses estratégicos del país, ignorando la moral o ideología si fuese necesario. Dos ejemplos. Groenlandia tiene una población de 63,000 habitantes. Está bajo la administración de Dinamarca. Entonces, en un enfoque práctico, el gobierno de Estados Unidos se dio cuenta que desde el punto de vista de su seguridad nacional es mejor tener control sobre Groenlandia antes de que la tomen los chinos o la tomen los rusos en el juego de la geopolítica y la geoestrategia. También se dieron cuenta que es la reserva más grande del planeta de tierras raras. Por lo tanto, el gobierno de Estados Unidos le propuso al gobierno de Dinamarca comprarle Groenlandia. Abusivos, dijeron. Perfecto, yo solo le cuento lo que dijeron. ¿Cómo va a comprar? Pues yo no sé si sea malo comprar un país, pero le cuento una cosa. Alaska fue vendida por Rusia a Estados Unidos por $7 millones. Alaska era de Rusia y Estados Unidos le dijo a Alaska, te compro Rusia. Rusia le dijo, te la vendo por 7 millones y Estados Unidos le dijo, aquí está tu plata y ahora Alaska es de Estados Unidos. La Patagonia era de Chile y vino Argentina y le dijo a Chile, te compro la Patagonia. Chile hizo un estudio según la época en 1700 finales y dijeron en Chile solo hay piedras áridas. Bueno, dijo el gobierno de Chile, vendámosle la Patagonia a Argentina en $1 millón. Ah, perfecto. Usted sabe que hasta 1850 el centro de Estados Unidos era propiedad de Francia. Francia también conquistó. De hecho, México fue parte del Imperio francés. En 1800, cuando empiezan las guerras napoleónicas, Napoleón envió a Maximiliano a gobernar el Imperio francés en México. Lo único es que en 1810, al inicio de la revolución de Zapata y Villa, los franceses la vieron difícil y abandonaron México, que es parte de la historia que no nos cuentan. Está interesante, regáleme un sí muy alegre o un sí muy alegre, por favor. Sí, Sí, licenciado. licenciado. Sí, licenciado. Muy interesante. Gracias, licenciado. Bienvenidos. Qué alegre que estén con nosotros. Aquí están los que tienen que estar. Ese es un dicho conocido. Están los que quisieron estar. Así que bienvenidos. Entonces, en 1854, Estados Unidos le compró todo el centro de Estados Unidos a Francia por $18 millones. 1854, eso acaba de ser. Y entonces Estados Unidos empezó a crecer. Por lo tanto, regresemos a Groenlandia.
intereses estratégicos, realpolitik. Entonces, la primera ministra en aquella época de Dinamarca se ofendió, dijo estoy ofendida, estamos ofendidos. ¿Cómo se le ocurre hacernos esa ofensa? De pregunta, perfecto, es un derecho de ofenderse. Además, le dijo al gobierno de Estados Unidos, no se las puedo vender porque por el principio de autodeterminación, el pueblo de Groenlandia decide a quién quiere pertenecer. Ah, bueno, le dijo el presidente de Estados Unidos, habérmelo dicho antes. ¿Para qué le voy a preguntar a usted si usted no me la puede vender? Por eso es que en el 2025, en el primer trimestre, el presidente Trump y sus hijos han hecho un sinnúmero de viajes a Groenlandia, se han entrevistado con las comunidades políticas de Groenlandia y para el próximo año 2026 va a haber elecciones en Groenlandia donde van a implementar un referendo para ver si quieren ser parte de los Estados Unidos de América. Eso se llama realpolitik, se llama pragmatismo político. Interesante, ¿cierto? ¿Quiere que le cuente otra? Hay 4 estados de Canadá que ya dispusieron hacer referendos en el 2026 para independizarse de Canadá. ¿Acaso tienen derecho, pues? Según su propia ley, tienen derecho. ¿Y cuál es el plan que Trump les dijo? Ustedes están pobres con el gobierno socialista canadiense. Si se convirtiesen en el estado 51 de los Estados Unidos de América, tendrían todo el apoyo y beneficio de ser un estado de los... ¡Ay, qué abusivo! No sé si son abusivos. ¡Ay, no tiene derecho! No sé si no tiene derecho. Es realpolitik. Y a nosotros nos puede parecer bueno o nos puede parecer malo, pero esa es nuestra opinión. Un internacionalista no dice si tiene o no tiene derecho. Y esto genera pasiones, porque cuando alguien le dice a usted que no hay que estar juzgando ni involucrándose emocionalmente, es porque esto nos limita, nos quita capacidad de análisis y lo peor de todo, nos quita salud y nos quita el sueño por estarnos involucrando y juzgando lo que pasa en otras partes del mundo. Se llama realpolitik. Lo podemos comparar con la lluvia. ¡Ay, está lloviendo! ¡Ay, qué mal que esté lloviendo! ¡Ay, qué mal, qué mala suerte! Es injusto. ¿Por qué llueve hoy? Y hay gente que dice, ¡ay, qué alegre está lloviendo! Como internacionalistas o como personas que nos interesa el análisis, simplemente decimos está lloviendo. Y si vamos a salir, nos ponemos una capa ciclón, sacamos un paraguas, nos ponemos zapatos impermeables. ¿Se entendió? Regáleme un hola, ¿qué tal? Si se entendió, por favor. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Sí se atendió? Gracias. Correcto, muchas gracias. Hola, ¿qué Sí, tal? Gracias por su saludo, gracias por su cortesía. Pues bien, eso es realpolitik. Por lo tanto, déjeme contarle, está lloviendo en el mundo. En ese momento hay lo que la abuela conocía como una calma chicha, pero puede ser que haya tormenta. Entonces, la realpolitik es una forma de comportamiento como estrategia en la lucha frontal de hoy día por el orden mundial de los valores, que es la lucha entre el Partido Demócrata, liberal
progresista, socialista del Foro de Sao Paulo, promotor de las políticas de identidad sexual LGBTQ+ y cambio climático y del aborto, no dije que algo fuese bueno o malo. Estos son los valores de la izquierda contra los valores de la derecha, que son provida, que definen el sexo como biológico, no como emocional, y que definen la libertad individual como centro de acción, que definen el esfuerzo propio como un medio de éxito, como una virtud, frente al colectivismo de las izquierdas, donde se define la libertad económica como un medio para generar riqueza, donde se definen los valores de libre competencia y donde el concepto de igualdad se define como igualdad de oportunidades para los que más se esfuercen en tener éxito. Donde el concepto de igualdad, usted lo tiene muy claro para el socialismo, es igualdad de cuotas que no incluye esfuerzo. Donde la igualdad significa una persona de raza china, una persona de raza negra, una persona de raza blanca, mejor si no, para el socialismo, una persona hindú, entonces la igualdad es colectivista para el liberalismo. El liberalismo se basa en derechos. El conservadurismo se basa en obligaciones. El conservadurismo se basa en la creación de riqueza. El liberalismo se basa en la repartición de la riqueza. Quitarle al que tiene, porque es injusto, para darle al que no tiene, mientras la riqueza abunde. Por eso hay quien piensa que los gobiernos socialistas son tan empobrecedores, porque no se enfocan en crear riqueza, se enfocan en repartir a cambio de votos. No lo digo yo, mire Venezuela, uno de los países con más petróleo del mundo. Ni siquiera tiene gasolina porque sus refinerías están tan descuidadas. Se dedicaron a repartir el dinero que la industria petrolera les daba. Y según los nuevos enfoques, ahora viven del narcotráfico. No lo digo yo, lo dice Estados Unidos. Súper, Realpolitik. Entonces, vamos a ir a esta parte. El realismo clásico se fundamenta en que los estados actúan por interés propio y por poder, nacionalismo, autosuperación, intereses nacionales. Para el realismo crítico, que es el globalismo, que es el socialismo, que es el progresismo, el sistema internacional debe construirse socialmente, tomando en cuenta los derechos de los migrantes, tomando en cuenta los derechos de los ilegales, influido en la ideología de cambio climático, la ideología de cambio la ideología de género. El realismo clásico, la Realpolitik, se basa en una anarquía natural. Es una competencia entre estados por poder. El que mejor compite es el que más se esforzó y más logró. ¡Oh, qué injusto! No lo sé. Para el globalismo crítico, para el realismo crítico, para el globalismo, para el socialismo y el progresismo, la anarquía se da como una construcción ideológica y es un orden hegemónico que reproduce desigualdades y pobreza. El ejemplo es la Unión Europea. Para el realismo
clásico, la Realpolitik, la naturaleza del poder viene por poder, por construir, por crear economía fuerte, por crear poder militar. La naturaleza del poder para el globalismo es el discurso ideológico, es el discurso estructural, es el convencer a la gente que tiene derechos. El enfoque para la Realpolitik es balance de poder y competencia. El enfoque para el globalismo es, analícelo, se lo ruego, desenmascarar estructuras de dominación. Es tener discursos antiimperialistas, colonialistas. Es enfocarse en el pasado, es buscar culpables. Somos pobres por culpa de los imperialistas, que de hecho es el discurso clásico de Venezuela, el discurso clásico de Cuba, de Nicaragua y ahora de Colombia. Nuestros pueblos son pobres por el imperialismo y el colonialismo al que fuimos sujetos. El enfoque es la victimización, en opinión de los teóricos y los observadores. Muy bien. Perfecto. Bienvenidos. Preguntas, dudas, comentarios. Adelante, Andrea, bienvenida. Gracias, licenciado. Pues solo quería preguntarle cuáles serían sus comentarios en relación al reciente asesinato de Charlie Kirk en Estados Unidos, ya que él Bien, lleva debates, ¿verdad? vamos De para la allá. defensa de las universidades. Vamos para allá. Se lo voy a partir de ahora nos vamos a datos duros, a noticias de lo que está pasando hoy. Pero quiero preguntar, es interesante, ¿cierto? Ya entendimos entonces cuáles son las teorías de las relaciones internacionales y entendemos la diferencia entre el realismo clásico, que es la Realpolitik, y por qué funciona la política exterior de los Estados Unidos de esa manera directa, práctica, sin pedir permiso, sin pedir opinión, porque responde precisamente a un antiglobalismo. Adelante, hay una mano levantada. La pantalla dice Rayala. Bienvenida. Bienvenido. Hola, sí, disculpe, licenciado. Sí, quisiera por favor abrir Sobre- su cámara. Bienvenido. Disculpe la molestia. Igual, solo para comentarle, con el tema de que hay algunos países que sí es cierto, creo que usan mucho el discurso como de, como de sentirse vulnerables y demás, o víctimas. Quizás tal vez también hay unos que sí tienen ese discurso y actúan políticamente como, pues yo oí la noticia, ¿no? De este país en África, Burkina Faso, que Sí, tenía, como que estaba tratando de salirse de lo que llamaban neocolonialismo o neoimperialismo sí, por parte de, creo yo, Francia, si no estoy mal. Entonces, como que sí. el Y discurso créame, al par. y Ujú. créame, el colonialismo en África, vamos a tocarlo en alguna reunión más adelante, es tremendo, es grotesco. El colonialismo en África sigue siendo vigente de una manera inhumana, ¿cierto? Y están buscando la forma de salir de esto. Lo que pasa es que hay tantas fuerzas paramilitares al servicio del mejor postor que los mismos países como Francia utilizan estas fuerzas paramilitares para mantener a los países bajo el yugo francés. Interesante su comentario, muchas gracias, siempre bienvenido. Gracias a Muy usted. bien, bienvenido. Vamos de vuelta. Si usted tiene oportunidad de ver nuestra reunión que está en YouTube, Francisco Andrade Nevenal, que es Geopolítica y Diplomacia, parte 2,
Vamos a entender qué pasó los últimos 2 meses en el mundo, en América. América continental cambió los últimos 2 meses. Las reglas del juego cambiaron, la realidad cambió. Ahora, Estados Unidos generó todo un sistema jurídico novedoso que vincula el narcotráfico, el narcoterrorismo, el tráfico de personas, el tráfico de armas, el lavado de dinero y la producción y distribución de la droga asesina, fentanilo, los vincula directamente con los países, los gobiernos de América Latina, que lo fomentan, lo respaldan y lo protegen, como es evidente en el caso de México, como es evidente en el caso de Venezuela, como es evidente en el caso de Colombia y como es evidente en los países de Centroamérica. Un resumen muy corto. En agosto, Trump toma la capital de los Estados Unidos, la federaliza, toma el control de la capital de Estados Unidos para tener control sobre su propio ejército y evitar un golpe de Estado liberal demócrata. No culpe al mensajero. Es una estrategia de seguridad. ¿Qué hizo al mismo tiempo? El Congreso aprobó el Act 50, el Acta 50, que le permite al presidente de Estados Unidos llevar a cabo operaciones militares en otros países sin el permiso de los gobiernos de esos otros países y sin pedirle permiso al Congreso. Esto genera pasiones. Estamos solo explicando que el presidente de Estados Unidos tiene el derecho, según el derecho norteamericano, de invadir cualquier país del continente americano, sin pedirle permiso a nadie. Estados Unidos incorpora al ejército en la campaña contra los cárteles y estableció en agosto al ejército de aire, mar y tierra en 1,000 kilómetros de su frontera con México, en una franja de 20 kilómetros de ancho, con tanques y equipo de guerra para guerra entre estados. No puso soldados con fusiles, movilizó al ejército de Estados Unidos. Está patrullando por aire sobre México, está patrullando por mar en las costas mexicanas y tiene a su ejército en la frontera con México. Estados Unidos estableció en los últimos 2 meses que los cárteles del narcotráfico y el narcoterrorismo son brazos financieros de los gobiernos de los países de donde surgen. Hay evidencias que lo demuestran. Y al ser brazos de financiamiento para los gobiernos a través de la producción y venta de estupefacientes, armas, tráfico de personas, extorsión, lavado de dinero, el gobierno de Estados Unidos responsabiliza a los gobiernos que lo permiten como enemigos de Estados Unidos, objetivos políticos y militares de la política exterior de Estados Unidos. No se lo digo yo, lo vamos a ver en un video en un par de minutos. Entonces, ¿cuál es el estatus actual? Bienvenidos. El estatus actual es el siguiente.
Seguimos hablando de América Latina. Trump también anunció que su país dejará de abonar de inmediato ayuda financiera a Colombia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de ser un líder del narcotráfico. Petro no tardó en contestar, aseguró que Trump está engañado por sus asesores y que tratar de impulsar la paz en Colombia no es ser narcotraficante. Colombia es el país sudamericano que más ayuda financiera recibe de Washington, según datos del gobierno estadounidense, con más de 740 millones de dólares desembolsados en 2023. La tensión entre los mandatarios continúa aumentando. Petro acusó a Estados Unidos de violar la soberanía de las aguas colombianas y de matar a un pescador en uno de los ataques que Estados Unidos está llevando a cabo en el Caribe contra el narcotráfico. La tensión en la relación de Trump y Petro ha ido creciendo. La semana pasada Petro aseguró que la política de drogas que Estados Unidos quiere imponer a su país tiene como consecuencia una posible invasión a Venezuela. Vamos a Bogotá y Washington para ampliar el tema. Comenzamos con Alexandra Correa. Alexandra, ¿qué gana Petro con esta confrontación con Estados Unidos y hasta dónde está dispuesto a llevarla? Hola Silvia, Petro no puede reelegirse en 2026 cuando van a suceder las elecciones presidenciales, pero sí ha buscado con sus reacciones diplomáticas frente a Trump mostrarse como un líder progresista global frente al mandatario estadounidense. Silvia, sin embargo, Lula da Silva de Brasil y Claudia Sheinbaum de México han logrado insistir en su soberanía sin entrar en provocaciones de frente con Donald Trump, conociendo sus reacciones. Silvia, tanto Trump como Petro han ingerido en los asuntos internos bilaterales, lo que ha llevado al histórico deterioro de las relaciones entre Washington y Bogotá, pese a la cooperación histórica en la lucha contra el narcotráfico, que ha mostrado un claro fracaso. Al no presentar Trump ningún tipo de prueba que sustente las acusaciones contra Petro sobre ser un líder del narcotráfico y asimismo que validen bajo el derecho internacional humanitario los ataques a embarcaciones presuntamente transportadoras de cocaína en el Caribe, sus injerencias tanto de Petro como Trump, que llamó a desobedecer Petro a los soldados estadounidenses, como el mandatario Trump, según centros de pensamiento consultados, Silvia, resultan inconvenientes y peligrosas para la cooperación bilateral, en donde quien más pierde efectivamente es Colombia. El país ha recibido en lo que va de un siglo 14.000 millones de dólares en ayudas estadounidenses que han sido usadas para todo tipo de ayudas en la lucha contra el narcotráfico. Y eso es bastante. José Díaz Briceño, en Washington, Trump anunció que suspende esa ayuda financiera a Colombia de la que hablaba Alexandra Correa por el narcotráfico y la falta de acción de Petro. ¿Se trata de una decisión real o de la retórica a la que nos tiene acostumbrados? Sí, es relevante indicar que a principios de año el presidente Trump y su administración ya habían congelado buena parte de los programas de asistencia, no solo para Colombia, sino para alrededor del mundo. De acuerdo con analistas de la organización WOLA, un centro de pensamiento aquí en Washington, al menos 3/4 partes de las ayudas internacionales para Colombia de Estados Unidos ya han sido recortadas y lo que queda es prácticamente programas que ayudan precisamente al combate al narcotráfico, apoyando a la Policía Nacional Colombiana y a las Fuerzas Armadas de ese país. Recordemos, Colombia es un socio clave no solo en la lucha antinarcóticos, sino también a nivel estratégico y de inteligencia para Estados Unidos. Y algunos se preguntan aquí realmente si el presidente Trump y el secretario de Estado Marco Rubio estarán decididos a, por ejemplo, cortar los entrenamientos a personal colombiano que está actualmente en Estados Unidos, o también de cortar el financiamiento a contratistas estadounidenses que apoyan al ejército colombiano en territorio de ese país. Esas son las dudas, pero recordemos que el presidente Trump ya hizo una amenaza a principios de año de emplazar con aranceles al presidente Petro por no recibir deportados colombianos y lo hizo efectivo y el gobierno colombiano tuvo que recular. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño. También Alexandra Correa desde Bogotá. Bien, bienvenidos. Tenemos todavía 2 evidencias digitales. ¿Qué significa? El presidente Trump declaró el día de ayer, declaración del presidente Trump, ampliamente difundida en información a través de YouTube. Si el presidente Petro no elimina
la producción de narcóticos de Colombia, Estados Unidos lo va a hacer. Y entonces esta reunión que tenemos con usted el día de hoy tiene como objetivo primero entender cuáles son las teorías de las relaciones internacionales, comprender qué es la realpolitik, qué es el interés nacional, qué es la defensa del interés nacional, qué es el interés nacionalista de sobrevivir como país independiente frente al globalismo del socialismo colectivista. Y cómo entender que para Estados Unidos el fentanilo, que no es una droga recreativa como la que se acostumbraba en la época de la lucha contra el narcotráfico de la DEA, la cocaína y las demás drogas, la heroína, se podrían conocer como drogas recreativas. El fentanilo mata en Estados Unidos un promedio de 300,000 personas por año. Es 1 millón de personas cada 3 años. Es una devastación impresionante. Y entonces, un gobierno conservador, acostumbrado a hacer cosas, no a decir cosas. Hay quien piensa que el gobierno republicano es un gobierno de doers, personas que hacen, no de talkers, personas que hablan, que prometen, como el presidente Obama, que utilizó su concepto de paciencia estratégica como una justificación para no hacer nada durante más que dejar entrar migrantes votantes a Estados Unidos. Entonces, lo que estamos viendo es el concepto que reactiva la doctrina Monroe. Para efectos de seguridad nacional, Estados Unidos no solo está dispuesto, está tomando las acciones en un movimiento que se llama Total Eradication. El movimiento de Estados Unidos que describimos el día de hoy, desde la toma con el ejército federal de la capital para controlar la capital, sede del gobierno, y evitar un golpe de Estado de izquierdas. Desplegar su ejército sobre y alrededor de México y en las costas frente a Colombia y Venezuela es parte de la acción donde están dispuestos a erradicar de manera definitiva las drogas de América Latina. Eso no lo digo yo, lo dice el gobierno republicano de los Estados Unidos de América. Y aquí tenemos las evidencias. Por eso hablamos primero de realpolitik, para que veamos cómo la realpolitik está ocurriendo. Vamos a la siguiente evidencia. Bienvenidos. Ojo que tenemos última hora importante alrededor de la situación que se está viviendo en Venezuela. Veíamos la respuesta de Maduro. Ojo porque ahora, mirando Flight Radar, mirando distintos sitios web especializados en aviación, se apunta a que en la mañana de hoy 2 aviones bombarderos estratégicos B-52H Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos han sobrevolado el mar del Caribe muy cerca del espacio aéreo venezolano. Ojo a la fotografía que aparece de tensión, de presión de Estados Unidos sobre Venezuela. Como les digo, según distintos sitios web, esto es Flight Radar, especializados en aviación, apuntan a que los bombarderos identificados como Bunny 01, Bunny 02, ingresaron en la región de información de vuelo Maiquetía, permaneciendo durante varios minutos en la región, marcando el camino en el que registros aéreos ya dan cuenta además que al alejarse un avión F-16 venezolano despegó de la base aérea del Libertador. Ojo a la fotografía de tensión, los vuelos se registraron mientras el chavismo desplegaba operaciones de protección en las zonas de defensa integral.
mecanismo de tensión alrededor de la fotografía que le va poniendo Estados Unidos de tensión. Flight Radar, que es lo que están viendo, registró el sobrevuelo de 2 aviones bombarderos estadounidenses B-52. Muy bien. Y voy a pedir permiso para dejar de compartir. Esto es la presión militar. Es un objetivo psicológico para ver si logran que el presidente Maduro se pudiera quebrar emocionalmente y abandonar el país, o que el ejército leal al presidente designado como presidente usurpador del gobierno de Venezuela, comandante del cártel de los Soles, que el ejército pueda generar un golpe de Estado, que la guardia pretoriana del mandatario pueda traicionarle a través de esta presión militar en el ámbito aéreo y marítimo. Recuerde que Trinidad y Tobago, que es un estado soberano, está a 40 kilómetros frente a la costa de Venezuela, ya le ofreció a Estados Unidos todo su territorio, son 2 islas, todo su territorio como base militar. Recuerde que el Esequibo es una región que el presidente Maduro ha querido tomar para Venezuela, pero que no tiene las capacidades militares ni financieras para hacerlo. El Esequibo es un territorio que corresponde a Surinam, que es holandés, o que fue colonia holandesa, que es un país soberano en América, del que nunca hablamos. No hablamos ni de la Guayana francesa, no hablamos de Surinam. Y Surinam ya le ofreció a Estados Unidos acceso irrestricto a su territorio para combatir militarmente. Son temas reales que, como le digo, no se escuchan cotidianamente, que son parte de lo que muchos piensan, esta calma sospechosa o calma chicha. Pero créeme una cosa, en Realpolitik los mecanismos están activados. Todos los escenarios confirman que la voluntad política de los Estados Unidos, con derecho o sin derecho, no estamos juzgando eso, solo estamos mostrando que las acciones que están tomando tienen una lógica estratégica que llevan una serie de pasos con un objetivo claramente divulgado por ellos mismos. Y que el tiempo nos dirá y nos mostrará cómo se va desarrollando. Así que esta es el comentario que queríamos hacer con usted el día de hoy. Y primero entender qué es la Realpolitik como una estrategia de política exterior justificada en intereses nacionales y en defensa, y cómo las cosas están ocurriendo. Le pregunto, ¿nos sirvió de algo nuestra reunión de hoy? Regáleme un sí muy alegre o un no muy triste, por favor. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Licenciado. Súper. Muchas gracias. Bienvenidos. Le vamos a avisar cuando tengamos la próxima reunión y el próximo tema. Así que manténgase alerta, manténgase observador. Vea nuestro video de Geopolítica y Diplomacia, parte 2, como un complemento de la actividad de hoy. Gracias por estar con nosotros y nos veremos entonces la semana que viene. ¿Algún último comentario que quiera hacer? Bienvenidos. Feliz noche, muchísimas gracias. Adelante. Licenciado. Gracias. Gracias. Sí, Adelante con su comentario. sí, solo es una pequeña pregunta. ¿Qué cree que influyó que el presidente Putin esta vez no ayudara al presidente Maduro? Porque cuando ganó las elecciones... No son lo mismo.
que había ganado. Era parte del BRICS. Mire, el BRICS, vamos a hacer un programa sobre el BRICS. El BRICS es un conjunto de países que ni siquiera tienen un acuerdo firmado. Es una alianza estratégica temporal de países que no comparten ni forma de gobierno. En el BRICS, BRICS significa Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Cuando el presidente Biden era presidente de Estados Unidos por el Partido Demócrata, era tan violento con los países de Medio Oriente, era tan agresivo, tan insultante, que hasta Arabia Saudita, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes pidieron entrar al BRICS y los dejaron entrar el mismo día. ¿Por qué? Porque son los chicos ricos de la colonia. Entran como el BRICS se creó como un clúster de países hartos de la persecución de los Estados Unidos de Biden. Biden quería guerra en Taiwán, Biden quería guerra en Corea del Sur. Biden es el que creó la guerra de Ucrania, eso es ampliamente demostrable. Entonces, pero como grupo antinorteamericano para salirse de la economía del dólar. Sin embargo, los BRICS tienen una mezcla de no hablan el mismo idioma, nadie. No tienen el mismo sistema económico. Ahí hay socialistas, hay comunistas, hay capitalistas autoritarios, y la mayoría son países paupérrimos. No tienen la misma religión. Hay musulmanes, hay chinos, hay budistas, hay cristianos, hay musulmanes chiitas, hay musulmanes sunitas, que son enemigos entre ellos. Vamos a hacer un día un capítulo para entender los grupos étnico-religiosos del Islam. Ni siquiera se respetan entre ellos, porque Rusia no respeta a Venezuela. Rusia desprecia la miseria del mal gobierno del chavismo en Venezuela. Sí. Entonces, desde que el gobierno de Estados Unidos es republicano de Trump, el BRICS dejó de reunirse y empezaron ya las políticas individuales. El gobierno de Trump empezó a hablar directamente con Rusia, a ponerse de acuerdo, directamente con China, empezó a reactivar su relación con Corea del Norte, que ya había logrado la paz y la desnuclearización. Aunque usted no lo crea, hay videos donde el presidente Kim Jong-un está firmando y hablando la desnuclearización con Trump. Así que BRICS ya no está activo porque el presidente de Estados Unidos tiene negociaciones directas con los miembros de los países productivos del BRICS. Así que por eso es que Rusia ni apoyó ni apoyará a Venezuela. Ni ahora ni en el futuro, porque son socios de Trump, aunque no parezca, aunque la gente no lo crea. La guerra de Ucrania es solo un punto de su relación. Sí, son gente con otra cosmovisión, tirada a futuro, que saben que estratégicamente tienen que ser amigos. El presidente Xi Jinping de China fue electo vitalicio precisamente para ser contraparte de Trump, porque se entienden. Que hay guerra comercial, ellos entienden. Que le subió al 200%, sí, pero eso es por 5 días. En lo que vuelven a entenderse y el sistema económico mundial sigue funcionando. Esto puede ofender a mucha gente. Las bolsas de valores están al alza durante todo el año. Y las economías sí se están fortaleciendo. Así que bienvenidos. Nos vemos la próxima. Le vamos a avisar cuándo es y le vamos a enviar el vínculo de invitación. ¿De acuerdo? Muchas gracias, licenciado. Que tenga buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Hasta la próxima. Qué gusto. Muchas gracias.